Buenas tardes y bienvenidos a una nueva jornada de la versión virtual de Santa Cruz Comic 2025. En este caso vamos a hablar de una de esas leyendas urbanas que hay, que pululan tanto por el mundo del fandom, pero que de leyenda no tiene nada. O sea, fue una realidad, lo que pasa es que fue una realidad que nunca se pudo llevar a cabo por las razones que vamos a explicar a continuación. Hoy va a ser más que un diálogo de cine, un monólogo de cine porque la persona con la que suelo trabajar no está en disposición de poder acompañarme. Pero no, trataré de hacerlo lo más ameno y entretenido. Yo creo que puede ser ameno fundamentalmente por las imágenes que voy a mostrar, porque me ha costado bastante tiempo conseguirlas y sobre todo sirven entre las que van a ver y las que tengo yo aquí físicamente. Van a ver que de leyenda no tiene nada, sino que fue lo que pudo ser y no fue. Pero en primer lugar vamos a cumplir con el protocolo que se obligatorio en este tipo de actividades. Primero, dar las gracias a la Fundación para la Promoción y Estudio de la Narrativa en Imágenes, lo que se conoce cariñosamente como la Fundación Cine Más Cómic, la Cátedra Cultural Movidos para el Estudio y Promoción del Cómic de la Universidad de La UNA, al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y al Cabildo Insular de Tenerife y al Gobierno de Canarias, este último por medio de Turismo Islas Canarias y del Instituto Canario de Desarrollo Cultural. Yo quiero aprovechar también, que bueno, esto ya es un agradecimiento más personal, bueno, por un lado a lo que sería la Fundación Finlandesa de Cine, la Finnish Film Foundation, porque gracias a su biblioteca he podido encontrar buena parte del material que van a ver ustedes aquí escaneado y volcado para que lo vean para la ocasión. Y después quiero dar las gracias a las personas que me formaron hace ya casi 40 años en una oficina de cine que se encontraba en la calle Triana de Las Palmas de Gran Canaria, porque sin ellos, sin la forma en la que me enseñaron, yo no creo que nunca hubiese pasado de conocer el Variety por verlo en las películas o o leerlo en un libro y mucho menos hubiese tenido la oportunidad de trabajar con el material y con la gente con la que trabajé. Gracias a esas enseñanzas podemos empezar a hablar de lo que vamos a empezar a hablar. Vamos a ver, en primer lugar, esta charla está dedicada a Spider-Man, a la adaptación de Spider-Man que nunca se hizo, pero vamos a empezar por algo que ustedes, nadie creo que se imagine que es, por esto. A ver, esto es la guía publicitaria de Desaparecido en Combate de CB Film, de esta empresa, una empresa catalana de distribución, cuando CB, antes que Ísaro, se hizo cargo de la distribución de Canon Group Inc., durante, creo que fue entre el 82 y el 84, ya en el 85 ya fue Ísaro quien se hizo cargo de la distribución. Ustedes se preguntarán por qué he escogido precisamente esta película, una de las películas más emblemáticas de Chuck Norris y sobre todo de la época de Ronald Reagan, que era un firme defensor del buscar a los soldados desaparecidos fundamentalmente en combate. Reagan se pasó buena parte de sus 2 mandatos con una pulsera que le mandó la mujer de un aviador desaparecido en combate. Por lo tanto, no era una pose, sino algo que se lo tomaba muy en serio. Pero ustedes dirán, ¿qué tiene que ver Spider-Man y Chuck Norris? Pues tiene que ver con que al principio de esta película, justo cuando al coronel James T. Braddock lo invitan a volver a Vietnam después de haberse fugado de un campo de prisioneros, él está en un motel y está viendo la televisión, y lo que está viendo en la televisión precisamente es la serie de animación de Spider-Man, la serie de animación de los años 80, serie que fue muy famosa en España porque después bueno, en ese caso era Spider-Man y sus amigos, era la serie de animación que se ponía los sábados por la mañana, Spider-Man and Friends, que eso no se ha puesto todo lo bien que se debían en las televisiones españolas, no así la serie que se estrenó sobre todo final de la década de los 80, principios de los 90. Eh, y el hecho de que el coronel Braddock esté viendo Spider-Man no es casual. Me explico. A principios de los años 80, Marvel estaba empeñada en llevar al cine, después de las experiencias que había tenido en televisión, fundamentalmente, bueno, una serie
2 películas para televisión del Capitán América, un intento de llevar el Doctor Extraño, por supuesto la famosa serie de Lou Ferrigno y Bill Bixby del Incredible Hulk, y la serie de televisión, que nunca se vio en España per se, la serie de Spider-Man, que remontaron 3 capítulos, que eso sí se llegó a estrenar en pantalla grande, como película, pero la serie per se nunca se llegó a estrenar, la serie fue por Mark Hamill en la década de los 70. A final de los años 70 se estrena Superman. Superman es un grandísimo éxito. Y Marvel quiere conseguir llevar sus personajes, fundamentalmente uno de sus buques insignias, en este caso Spider-Man era uno de sus buques insignias, lo sigue siendo de hecho, a la gran pantalla. El primero que se apunta al carro, y bueno, algún día, si algún día podemos ver, yo tengo claro que tiene que haber alguna copia viva, siempre aparece, de los Cuatro Fantásticos que hizo Roger Corman. Bueno, pues Corman tocó la puerta de Marvel para adaptar a Spider-Man. Entre las disparatadas ideas que se barajaron en ese momento fue hacer un musical de Spider-Man, que al final se ha hecho una cosa similar. Una película donde Spider-Man se enfrentaba con nazis. Aquí hay una puntualización que, por ejemplo, en las fuentes que he encontrado, no la hacen. Vamos a ver, Spider-Man se llama Spider-Man porque a Stan Lee le encantaba un personaje pulp que se llama The Spider, que es uno de los... Siempre se habla mucho de La Sombra, de Doc Savage, pero se habla menos de Spider, y de Spider es una, o como se le llamó en España, la araña negra. Y Spider-Man es uno de los grandes personajes del mundo pulp. Y hay una trilogía de novelas de Spider, que está situada en la Segunda Guerra Mundial, donde tropas alemanas, Stone Troopers, no los Stone Troopers de Lucas, sino los Stone Troopers del ejército de la Wehrmacht alemana, asaltan la Casa Blanca, que son absolutamente apasionantes. Yo, si tienen la oportunidad, por favor, léanselas, porque merecen muchísimo la pena. Y una de las ideas que se barajó es que Spider-Man se enfrentase con nazis, en este caso, pues, los nazis, digamos que 40 años después de la caída del Reich, del Tercer Reich alemán. Esto tampoco es casualidad, fundamentalmente por lo que he dicho, porque The Spider es la base argumental y a Lee nunca disimuló que le gustaba, aparte de mezclar la radioactividad con cualquier cosa, con cualquiera de sus personajes en el mundo pulp. Eso no es ninguna, tampoco, no estamos descubriendo tampoco nada nuevo. Eh, Al final, el primer guión que llegaron a desarrollar Lee y Corman, el villano principal era el Doctor Octopus, con la Guerra Fría de por medio, pues también hay que entender la época en la que estábamos hablando, finales de los 60, principios de los 70, finales de los años 70, principios de los 80, con la invasión de Afganistán por parte de la Unión Soviética. Pero el problema era siempre el mismo, que es el problema que también se tuvo que enfrentar después la empresa que asumió la responsabilidad de llevar esta película, este personaje a la pantalla grande, que era el dinero. No había, o sea, la serie de televisión de los 80 era muy imaginativa, sobre todo con los lanzarredes de Spider-Man, pero evidentemente tenía las limitaciones que tenía. Yo de todas maneras, yo les recomiendo, si tienen la oportunidad, se vean la primera película de Spider-Man, la primera película que se estrenó, es el capítulo piloto, es un capítulo piloto remontado, porque aparte de ser bastante fiel al personaje, es muy imaginativo, los efectos son tremendamente imaginativos para la época en la que estamos hablando de finales de los años 70. Pero el caso es que al final la fusión entre New World Picture de Roger Corman y Marvel no llegó a ningún puerto. O sea, no se pusieron de acuerdo. No solo, yo creo que fue más también. Corman tampoco habla demasiado de esto, aparte del el fiasco, entre comillas, de los Cuatro Fantásticos, que también me hace gracia. Todo el mundo habla pestes de una película que supuestamente nadie ha visto. O sea, han visto imágenes, han visto fotos, todo lo que ustedes quieran, pero sería un poco más coherente decir esto es un fiasco si lo ves entero. Pero bueno, también, vuelvo, repito, también esas otras leyendas urbanas que si algún día tenemos oportunidad, me encantaría desentrañar los misterios detrás de la película Los Cuatro Fantásticos. Pero volviendo al tema, yo creo que parte, Corman tampoco, por lo menos en los libros que yo he leído, en los 2 libros que he leído sobre Corman, tampoco habla demasiado de esto. Habla, pero no profundiza demasiado. Yo creo que aparte del tema económico fue el tema de que no se ponían de acuerdo con el guión. Y en medio de todo esto aparece una Canon
muy primigenia, porque Canon era un sello que ya existía, Menachem Golan y Joran Globus la compran, a finales de los años 70, absorben lo que tienen, se traen muchas cosas, cosas que ya había hecho Menachem Golan o Golan, no lo sé. No sé si es Menachem Golan o Golan o Menachem Golan, no lo sé. De Israel, y empiezan a producir, a hacer un montón de cosas. Y bueno, fruto de ello, por ejemplo, Desaparecido en Combate. Eh, por citar solamente una de las muchísimas películas que sí llegaron a hacer. Pero el caso es que Menachem Golan se empeña, lo primero que pone es en sus listas es Spider-Man y el Capitán América. Que bueno, Capitán América es un personaje, evidentemente es un personaje muy antiguo. Capitán América es un personaje de Timely Comic, no de Marvel. Marvel es un invento de los años 60, Timely de los años 40. Y después el siguiente buque insignia, aparte de los Cuatro Fantásticos, pues es el Spider-Man. Y ya en el año 84, hay fuentes que dicen que el acuerdo se firmó en el 85, no, el acuerdo se firmó antes porque eh, Desapareció en Combate está hecha en el 84 y estrenada en el 84, o sea, ya en el año 84, porque el primer acuerdo con Corman fue del 82, no llegaron a nada y al final Menachem Golan consigue, por un precio que hoy día consideremos ridículo, que en su día era dinero, eh, se gastó aproximadamente casi $250,000 por comprar los derechos para poder adaptar Spider-Man y Capitán América a la gran pantalla. Lo paradójico del caso es que al final se acabaría gastando 8 veces más en pagar todos los guiones, incluyendo, vamos, imagino que el que él escribió no se lo pagó a sí mismo, pero el guión pasó por un montón de manos antes de acabar en las manos de Albert Puig ya a finales de los años 80. O sea, que se gastó eso, entre 225 y 250,000 euros en comprar los derechos y al final se gastó cerca de $2 millones en las sucesivas reescrituras del guión. Cosa que, bueno, eso suele ser lo paradójico. Pero bueno, el caso es que, y a ver si ya vamos a ver en principio la primera de las imágenes, que hoy lo tengo aquí. A ver, esto tan manejable, tan chiquitito, tan bonito, miren el tamañito del sitio en cuestión. Esto es un variety de los especiales. Y dentro de un variety venía el que posiblemente sea el catálogo de películas más emblemático que hizo la Canon en toda su historia, que es esto. Y es emblemático por muchas razones. Una, por esta portada. Esta portada es mítica también. Que la pena de esta portada es que normalmente nadie se ha molestado, y perdón si alguien se ofende, pero esto es lo que es. Nadie se ha molestado en escarnearla convenientemente. O sea, siempre lo que hacen es coger una foto más desenfocada de esta portada, pero esta portada es mítica. Y esta portada también fue emblemática porque fue de los primeros catálogos, por no decir el primero. El Variety, a ver, espérense porque no lo he hecho bien de primeras dadas. Ya lo he dicho muchas veces, pero bueno, lo vuelvo a enseñar. Eh, el Variety es en blanco y negro. O sea, el Variety es en blanco y negro. Era el blanco y negro. Ahora ya no. Ahora el Variety, miren, ¿lo ves? Esta es la segunda empresa de Menachem Golan. Era en blanco y negro. Este Variety es más antiguo, en este caso del año 89, cuando se presenta la nueva empresa de Menachem Golan. Pero a esta gente en el año 85 les da por meter esto. Y fíjense que el catálogo es enorme. O sea, aquí hay, no sé, como 50 películas entre una cosa y otra. Gran parte de ellas sí se llegaron a hacer. Y entre ellas, de todas maneras, ahora es la misma imagen que sale en la cartela de presentación, que si la ponen, si se pone la podrán ver, que es esta de aquí. Eh, este es el original, o sea, esa imagen que ustedes ven no está descargada de internet, es esta imagen escaneada. Y aquí se pone Spider-Man, The Movie, de Canon Groovy presenta, cuando la película, bueno, aquí el guión era de Leslie Stevens y el director, era Todd Hooper. O sea, y este catálogo es de 1985. O sea, esta es digamos que la primera imagen, una de las primeras, hay dos. Esta es la primera, porque esto se presentó en Cannes, esto de mayo de 1985, este catálogo lo sacaron para el Festival de Cannes, y aquí Todd Hooper era el director escogido. ¿Por qué? Porque entre otras muchas cosas, a la gente que le gusta el cine, sobre todo el cine de género, a los que nos gusta el cine de género, y todavía no dejan hablar de él, porque últimamente parece que solamente puedes hablar de cine de género si trabajas en determinados eventos cinematográficos y o
escribes en determinados medios, y espero que alguien se sienta ofendido por lo que acabo de decir. Así pues, esta es mi tiempo, mi charla, y tengo creo que todo el derecho del mundo a decirlo después de 40 años de carrera profesional, casi 40 años. A los que nos gusta el cine de género, recordamos a Todd Hooper por La Matanza de Texas, vamos a ser claros. Y Hooper hizo antes, de hecho, aproximadamente a la misma vez, de hecho, creo que en este catálogo no está ya, pero Hooper para estas dadas ya había hecho, bueno, sí, aquí está. Hooper había hecho antes que esta película, que es Life Force, Fuerza Vital, película absolutamente incomprendida en su momento y es mucho, mucho, para mí muchísimo mejor de lo que la gente se piensa. Había hecho Life Force y había rodado esto. Este es el Laserdisc, estas son de estas cosas que uno conserva, porque en su momento no se conseguía la película, se había conseguido esto porque en su momento no podía conseguir la película en vídeo. Yo, de hecho, más, yo vi La Matanza de Texas 2 en Sitges en 1986, que fue cuando se presentó en España. Fue una película que salió directamente en vídeo en nuestro país. Y esta es la continuación, que es dirigida por él. Eh, y aparte, eh, en este caso, el guión era de Kit Carson, no era de Leslie Stevens. Pero bueno, todo el mundo asociado, bueno, y aquí ven, bueno, está la mítica familia, está la foto de familia, que es quizá una de las imágenes más emblemáticas que ellos presentaron, ellos presentaron La Matanza de Texas precisamente también en este año. O sea, Hooper hizo Life Force, La Matanza de Texas bastante seguida. Primero se presentó Life Force y después se presentó La Matanza de Texas. Y como tenía contrato con Canon, pues entonces le ofrecieron a Todd Hooper hacer Spider-Man. ¿Cuál es el problema? El problema es que Todd Hooper es un director de cine de terror. O sea, es lo que le mola, es lo que le va, no le va a otra cosa. Y en el guión, un guión que a Stan Lee no le hizo ninguna gracia, porque entienden, tú compras los derechos, pero Marvel tenía que seguir aprobando la historia. En el guión, el personaje de Spider-Man se acaba convirtiendo en una araña, cosa que después acabará pasando en la serie de animación de los años 90. Pero en ese momento estamos hablando de los años 80. Y eso todavía no había pasado en los cómics, no había pasado en los cómics de la forma que estaba pasando después, por una mutación extrema. Y bueno, y después llegamos al hecho de que las películas de San Raimi, la araña pica a Peter y la telaraña es algo que no es un invento mecánico, sino es el propio cuerpo de Peter Parker es quien segrega esa telaraña. Bueno, pues aquí estamos entre medio. Razón por la cual Todd Hooper duró lo que duró. Todd Hooper duró al frente del proyecto el año 85. De todas maneras, la siguiente imagen que escaneé, que era algo que yo nunca había visto físicamente. A ver, esto es un catálogo, esta es la primera página, este es el símbolo de Canon, pone que la traducción sería estén preparados. La siguiente página que vamos a ver, está viniendo, él viene, o está viniendo, como ustedes prefieren, que lo quieren para hacerlo. Esta sería portada contra portada, y este es el anuncio, que es aquí tengo que dar las gracias, por supuesto, por encima de todo. He aguantado hasta ahora para dar las gracias a la librería del maldito, y en este caso al número uno, a Gonzalo Santana, porque estos son 4 imágenes que yo se las escaneé y ya las montado como se vería. Porque este catálogo también lo hubo físico y después en Variety salió de forma que tú lo tenías o sea, no se abría de la misma forma que se abre aquí. Y fíjense, ya aquí en este momento ya se anunciaba para 1986. O sea que lo primero es del 85 y después si ven la siguiente página, esto es bastante grande, o sea, esto casi puede ser como una tira de prensa. Imagínense que cada imagen viene a ser como un DIN A4, pues son 4 DIN A4, 2 DIN A3, imagínense el tamaño que tiene eso. Y después la siguiente página es donde se ve la persona que estaría, ¿no ves? Aquí tengo otra vez, está The Amazing Superhero, por aquello de Amazing Spider-Man, de Amazing Superhero, y la última página, pues aquí ya todavía está Todd Hooper en el reparto. O sea, Hooper aguantó, esto está hecho antes del Festival de Cannes,
porque durante el Festival de Cannes ya Tobe Hooper no aparece. ¿Y por qué lo sé? Lo sé por algo tan simple como esto, que tampoco lo he escaneado, entre otras muchas cosas, porque no pude. Esto es una revista que publicada, esto es un especial que sacaron durante el Festival de Cannes de 1986. La portada es de Canon, para que vean, imagínate el poder, que esto no les costó precisamente 2 francos, ni muchísimo menos. Y dentro de esta revista, que está publicada, a ver si bastará que encuentre la fecha, pero no lo sé. Fue justo cuando el Festival de Cannes, esto es en mayo de 1986. Son las revistas especiales que se sacaban, como el Variety, como ese Variety que les he enseñado, que es enorme. Y en esta revista hay un catálogo también descomunal de Canon, con un montonazo de películas. Bueno, lo siguiente que hizo Hooper para la Canon, que también está, fue Invasores de Marte, el remake de la película de los años 50, por ejemplo, que también es una película de género. O sea, Invaders from Mars, la nueva versión que está muy bien, que es muy fiel con la versión original, es una película que también dirigió Hooper. Al final, Hooper todo lo que hizo para la Canon fue cine de género. En esta lista también se presentó, también estaba La Matanza de Texas, eh, que de hecho esto es en mayo y en octubre se vio en Sitges, y ya en este catálogo, en esta gran lista catálogo del año 86, está Spider-Man The Movie, a ver si lo veo, sí, aquí. Spider-Man The Movie, dirigida por Joseph Zito. Y ustedes dirán, ¿quién es Joseph Zito? Pues Joseph Zito es el director de Desaparecido en Combate, señor que después hizo, aquí están, vamos a lo pone claro, Cannes del 86, y en la lista, pues aquí como se ve, a ver si me aclaro con la cámara, sí, aquí se ve, ponían lo de la compañía del futuro, que era un eslogan de la casa, y ponen eso, el Spider-Man The Movie, a ver si lo ve, sí, aquí, Spider-Man The Movie, dirigida por Joseph Zito. O sea que en el año 85 estaba Todd Hooper aguantó lo que aguantó, pero ya en el año 86, en parte por el tratamiento del guión que les he comentado, y en parte porque Hooper no se sentía precisamente muy a gusto con el personaje, o le quería dar una visión excesivamente terrorífica al personaje, no se llegó a ningún buen puerto. Y entonces Hooper es sustituido por Joseph Zito, que era el director de Desaparecido en Combate e Invasión USA, eh, que al final tampoco se pudo hacer cargo del proyecto. Antes les dije que hay fuentes que dicen que el acuerdo se firmó, el acuerdo de compra de derechos se firmó en el año 85. Y eso tampoco es cierto, fundamentalmente también por esto, que también te digo, tampoco lo he escaneado porque quiero que vean el cómic físico. Este es el Spider-Man 262, que esto se publicó, la fecha de portada es marzo del 85, pero la fecha en la que salió, la fecha en la que se publicó el cómic fue en diciembre del 94. Este que ven aquí es Scott Leva, que es un especialista muy famoso. Le dieron un Oscar porque inventó un sistema para poder hacer los efectos, las acrobacias y todo lo que hace un especialista cinematográfico. Un arnés especial para evitar, porque un compañero suyo murió, él le dio las vueltas al proyecto y al final descubrió un sistema y por eso le dieron un Oscar especial. Y esto lo publicó Marvel precisamente como, ya estamos hablando de finales del año 84, porque se pensaba que en el año 85 se iba a estrenar la película. O sea, la película al final estuvo, sobre todo en Estados Unidos. El tema es que, bueno, en Estados Unidos o si ibas a un festival de cine, pero en el resto de Europa no, pues también los medios de comunicación eran los que eran. Pero en Estados Unidos, digo, incluso Marvel llegó a sacar eso, es una portada normal, pero y además eso se le ve, o sea, con medio vestido, además es el uniforme clásico, eh, con que ya iba a salir, o sea, no es ninguna casualidad. Y esto digo, esto es de finales del año 84, no del año 85, del año 86. Pero bueno, ya hay que entender que en el año 84, ya en el año 85, Hooper iba a salir,
y al final, pues no, de Hooper pasaron a otro y al final pasó lo que pasó. También ciñéndonos a nuestro país y dentro de lo que sería el ámbito más, no sé cómo decirlo, más profesional, eh, porque tengo que comprobar una cosa. Eh, ya dentro del ámbito más profesional en España, después de CB Film, bueno, esto es el anuncio el primer anuncio grande que salió en el Variety, ya como, esto es en blanco y negro, o sea, para que lo vean. Eh, Fíjense que eran 2 páginas, y aquí ya este es como el anuncio oficial, porque lo otro era una lista, claro, la revista esta que les enseño es una revista francesa, solamente para Francia, y esto es ya el anuncio oficial en el Variety norteamericano, donde se ve que ya pues la historia va por delante, para que lo tengan claro. Esto también son 2 páginas. Y bueno, aquí, bueno, pues en la ciudad de Nueva York, bueno, este caso, eso es el edificio lo que se ve ahí es el edificio de las Naciones Unidas. Y es curioso porque este esquema de portada, este esquema de página, acabó influyendo en el primer tráiler que hizo eh, Sam Raimi, tráiler que se tuvo que retirar por las caídas de las Torres Gemelas, para que vean lo que son las cosas. Pero digo que ciñéndonos a la parte más profesional, después de ese film, fue Isaro Film la que se hizo cargo de la distribución de Canon. Y bueno, en la siguiente imagen que tendrá que salir, de todas maneras la verán más grande, porque la escaneé también, pero de todas maneras he querido para que vean exactamente, bueno, esto es una lista de material. Estas son las listas de material que llegaban a las oficinas a las empresas de distribución cinematográfica para saber lo que Isaro presentaba. Yo el Halcón es una de esas películas que se anunciaron en el 85, 86, 87 y al final se acabó estrenando. Se pasaron 4 años estrenando hasta que al final se llegó a estrenar porque era la obsesión que tenía Menahem Golan de trabajar con Sylvester Stallone. Pues en esta lista de películas, que la imagen la tendrán que ver ahora porque está escaneada, por la parte de atrás que pone producciones que veremos en el año 87, aquí lo pone clarito aquí arriba, pone Superman 4, que sí se llegó a estrenar, Maestros del Universo, también conocido en nuestro país como Masters del Universo, pero en este caso hicieron la traducción literal, Masters of the Universe, Maestros del Universo. Y la siguiente es Spider-Man, dirigida por Todd Hooper. En el caso de Ízaro, ya Ízaro todavía mantenía en el año 87 a Todd Hooper como director, cuando en el año 86 ya en Cannes ya se había caído. Pero bueno, me gustó el hecho de encontrarla, bueno, aparte de ver más cosas, porque hay cosas que se estrenan, cosas que no se estrenaron, pero sí fue curioso el hecho de ver que Ízaro ya anunciaba en el año 87 la película de Spider-Man dirigida por Todd Hooper. De todas maneras, yo he escaneado la imagen, si ponen la siguiente imagen, creo que en la siguiente imagen se podrá apreciar un poco mejor, pero bueno, ya se las he enseñado yo para que tengan claro. Bueno, estamos en el año 86, Todd Hooper es el señor que se ha bajado del carro, Joseph Cito se ha subido, ¿lo ves? Aquí lo tienen, además la ven completa y la ven bien, ahí ven todas las cosas que se te podían haber estrenado, y Sarofil, ahí ven la oficina central, la oficina que había en Canarias. Bueno, ahí hay películas como de lo que hay ahí, Firewall que se llegó a estrenar, Norte y Sur de aquella manera, Delta Force 2 mucho tiempo después, El Asesino no con ese nombre, Investigación nunca se estrenó, Dueto para unos sí, al Centro de la Tierra tiempo después, Hit sí, Street Smart también, Los Bárbaros también, Surrender también, Sorba nunca se llegó a hacer, y Sinbad de Luz Ferriño sí se llegó a hacer. Y esto es cuando Isaro tenía su central en el todopoderoso edificio Windsor. Pero estamos hablando del año 87. O sea, digamos que a nivel profesional, la película de Spider-Man no era ninguna leyenda. A nivel mundano, sí, lo era. El caso es que para estas dadas ya la película había tenido, lo voy a leer porque mi memoria es la que es, pero prefiero no meter la pata con los nombres. Ted
Newson, John Brancato y el propio Menachem Golan en el año 87 escribieron un guión, pero ninguno, aparte del de Leslie Stevens, que fue el que convertía a Spider-Man en una araña per se, y eso no salió en ninguna parte. Entonces, la película seguía que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no, pero el problema siempre era el mismo. El problema era, bueno, y si ven la siguiente página, o sea, lo que quiero que vean es, si ven lo siguiente que también sale ya directamente, ya es un anuncio del Variety, pero ya son anuncios en blanco y negro, no es. Esto está sacado del Variety, o sea, ya pone, esto es del año 87. O sea, si lo ven arriba, bueno, este es del año 86, ¿no? ¿Qué voy a decir? Porque hay un montón de material. Este es del año 86 y ponen preproducción. Que verán, es todos los carteles, menos el primero que sale Josephcito, que se le ve de frente, son todos, es el mismo esquema del cartel que ustedes han visto al principio, con distinta variación. Y siguen con la misma historia. Aquí ya Aquí ya se había cambiado un poco, porque aquí ya el proyecto había dejado de estar en manos de Joseph Cito o Joe Cito y ya estaba en manos de Albert Quinn. Pero seguíamos dando tumbos. Llevamos desde el 84, estamos 86, 87 y la película sigue dando tumbos, pero ellos la siguen anunciando. Con lo que esto de leyenda no tenía nada. O sea, Menachem Golan y Canon querían hacer Spider-Man. Y por supuesto, porque además el acuerdo era, yo te compro los derechos y tienes que hacerla en 5 años, si no pierdes los derechos. Que es un acuerdo bastante clásico, no es que inventasen nada nuevo. Entonces también Menachem Golan tenía que correr porque si no se quedaba sin la posibilidad de hacerlo. Y Marvel también le interesaba. Cierto es que en este momento todavía nadie había movido ficha, o sea, piensen que hasta la década siguiente, quitando el caso de Batman, que Batman del año 89, hicieron Batman, pero hasta la década siguiente Marvel no movió ficha, y fíjense cómo la movió con Blade, que ni siquiera la movió con Spider-Man, la movió con Blade, después con los X-Men, y al final, a principios de este siglo, fue cuando hizo Spider-Man. Pero es que pasaron desde los años 80 hasta Spider-Man, pasaron mucho tiempo. El siguiente cartel o sea, el siguiente anuncio que escaneé, esto es, eh, fíjense, aquí hay 4 cosas de las cuales hacerse se hicieron 2, que fue El Río de la Muerte, que es una novela, eh, que además es curioso porque esta imagen que ven de Michael Dudikoff es del Guerrero Americano. Guardian Angel, que era una película de John G. Addison, basado en un caso, o sea, en una narración real, una persona real, nunca se llegó a hacer. El musical de Sorba, Anthony Quinn fue el que hizo Sorba en cine, nunca se llegó a hacer, de hecho lo iban a hacer él y John Travolta. Y después aquí ven otra vez, lo escaneé además para que vean que ponía en producción, o sea, eran películas en producción en el año 86, y solamente de esta lista solamente se llegó a hacer El Río de la Muerte, que se estrenó ya muy al final ya cuando Canon estaba a punto de ser dividida en 2 partes. Pero aquí seguían, ya ponía que estaba en producción, o sea que estaban trabajando en ella. Y el siguiente anuncio que van a ver, que más o menos viene a ser variaciones sobre un mismo tema, esto ya es la segunda lista que hizo Canon ya en el año 88. Estas son 2 páginas que también están remontadas, que están montadas gracias a Gonzalo Santana, a don Gonzalo Santana. Y aquí ya ven que es lo mismo, pero ya aquí figura Albert Quinn como guionista, perdón, como guionista, no, como director. Y fíjense que pone que la fila principal empieza el 14 de noviembre, o sea, porque además todo esto es muy a nivel profesional. Y coincidiendo con esto, esta es la segunda lista de material. La imagen también la van a poder ver escaneada. Pero lo que quería es que viesen la lista física. Coincidiendo con este lanzamiento, eh, bueno, esta lista es la lista de eh, Cyborg, la película de Oslinger, como prefieran, la película de Albert Quinn. Y aquí está El Río de la Muerte. Y esto que ven aquí no es un catálogo de disfraces. No, esto es la solución imaginativa de Isarofil para anunciar la película de Spider-Man.
O sea, aquí ven a Spider-Man, dirigida por Oliver Queen, y esto es alguien vestido con un disfraz de Spider-Man, el de Spider-Man clásico, en el catálogo de Isar Film, anunciando la película como uno de sus grandes lanzamientos. Además, lo de contratación especial era que estas películas, o sea, tú contratas la película, tienes que pagar un porcentaje un porcentaje, evidentemente, cada vez que la proyecta, a este caso, en este caso, Canon era quien tenía, Ísaro tenía los derechos de Canon, entonces tú le alquilabas la película a Canon, ellos se la alquilaban a Canon y a su vez tú se la alquilabas a Ísaro Film para proyectarla en un cine. Entonces, las películas con traducción especial eran, como podían ser también, bueno, aquí está Cyborg y lo que iba a ser originalmente Delta Force 2, que se llamó El Ejército Rojo Americano, que después fue Delta Force. Eran películas como que eran más caras, o sea, tenías que pagar más por ellas porque se supone que iban a ser un gran bombazo de taquilla. Y entonces la solución imaginativa de Isalofil fue sacarle una foto a una persona vestida con un disfraz de Spider-Man para anunciar a Spider-Man. Y esta lista es la segunda lista material del año 88, que esta lista, las empresas tenían dos listas al año, y esta lista ya de el último, digamos que la parte final del año, con lo que en realidad se pensaba que se iba a estrenar o a final del 88 o a principios del 89. Pero bueno, el tema es que justo en esa época fue cuando empezaron los problemas, fundamentalmente no solo económicos, sino entre los dos primos, porque a ver, Menaje en Golan no se llama Menaje en Golan, se llama Menaje en Globus, y es primo de Joran Globus. Él se cambió el apellido por la victoria israelí en los Altos del Golán. Digamos que él era una persona muy nacionalista en un sentido, no creo que, sinceramente, no creo que en el sentido que se entiende hoy día el nacionalismo israelita, sobre todo por lo que está sucediendo en el mundo actual, pero sí era una persona como muy orgullosa de ser israelita y de lo que había conseguido su país de una forma lícita o no tanto. Y entonces, por la victoria en los Altos del Golán, pues él se cambió, en vez de homenaje en Globus, se cambió, se llamaba homenaje en Golán. Yo creo que fundamentalmente hay varios documentales y después si te pones a leer sobre todo noticias publicadas en el Variety y en distintos medios. El tema fue que los primos se acabaron peleando y estuvieron bastante tiempo además sin tener una relación realmente fluida. Y entonces fue la famosa separación en la que Joran Globus se fue con Giancarlo Paretti y compraron por 1 billón. Fíjense, este es otro anuncio eh, que no está puesto de manera cronológica, pero bueno, este es una lista esta es la primera vez que en Estados Unidos se anunció en el Variety Spider-Man dirigida por Joe Cito. O sea, lo anterior que habían visto era por Todd Hooper, y esta es la segunda, y este es, que verán que es un anuncio muy sobrio, porque es simplemente Spider-Man, The Movie, la gente que está implicada y el director. Es como para que una persona dentro del mundo, de este mundo, supiera que ahora ni va a ser Todd Hooper. Fíjate, y esto también viene a ser una variación del mismo tema, o sea, esta es una lista posterior, ya esto es del año 87, pero al final es lo mismo, y aquí también seguía, esta lista también, son las dos, Cito estuvo ligado, yo creo que entre el 85 y el 87 estuvieron Todd Hooper y yo Cito 1 año y medio más o menos implicado con el proyecto, mes arriba, mes abajo. Y este ya, fíjense, esto lo encontré precisamente porque esto es una lista que salió publicada también una lista del Festival de Cannes del año 88. Y aquí ven que el guionista es Menachem Golan, que es la única vez que figura. Y esto aquí pone, bueno, esto está publicado en el 87 y aquí sale que la fotografía empezaría en abril del 88, que después ven que en la siguiente que vimos antes, el rodaje es para noviembre de 1988. Esta fue, digamos que un punto donde más se implicó Homenaje en Golán para conseguir sacar el proyecto adelante, porque una de las cosas que les tenía bastante atascados era el guión, aparte del dinero. Pero bueno, lo que les estaba comentando antes, llega un punto donde ellos se separan, Joran Globus se va con Giancarlo Paretti, compran por $1 billón de la época la Metro Goldwyn Mayer,
Canon se divide en Canon Internacional, y después Menachem Golan funda al año siguiente, en 1989, 21st Century Film. En el acuerdo de separación, Menachem Golan se llevó los derechos. De hecho, hay dos páginas escaneadas que las podrán ver. Bueno, fundamentalmente una, que es la carta. De hecho, está en el Variety, este que les enseñé antes, en este Variety, grande, enorme él, que es les digo la fecha porque este sí lo puedo leer mejor, que es un Variety publicado en el Misfit Marker. Aquí es donde Menachem Golan hace la presentación oficial de 21st Century, donde presenta el Capitán América por primera vez. Exactamente, esta es la página. Y donde ven que pone el año 1990, el año de Spider-Man, y pone textualmente, dice, en 1980 es el año de Spider-Man, que será presentado en Navidades. O sea, él hasta el final estaba realmente empeñado en sacar adelante el Spider-Man. Bueno, aquí tienen lo mismo que ustedes están viendo aquí lo tienen físicamente. De aquí salió esta historia. Y el problema fue que como los derechos, estaba ya al límite, porque estaba ya al límite, en teoría los derechos él había comprado los derechos en el 84, le caducaban 89, 90, por medio se metió Carolco, que era la empresa que había hecho, entre otras muchas cosas, Rambo, y empezaron los litigios. También entró Viacom y Columbia por el tema de hacer televisión, y en la historia, que es bastante confusa, más allá de quién demandó a quién se quejó, quién dijo que sí, quién dijo que no, quién tiene los derechos, quién no tiene los derechos, fue que al final todos entraron en conflicto. Marvel, 21st Century, Menachem Golan, Viacom, Columbia en menor medida y Carolco. Y al final, bueno, Carolco llegó a contratar a James Cameron para un guión que por cierto está muy bien, y se puso sobre la mesa de que Peter Parker fuera Leonardo DiCaprio, pero al final en 1994 Marvel, 21st Century y Carolco todos entraron en bancarrota, con lo que el proyecto quedó absolutamente, o sea, el proyecto volvió a quedar en el limbo prácticamente una década más. Pero quien diga que la idea de llevar a la gran pantalla a Spider-Man por parte de la Canon es una leyenda urbana, está totalmente equivocado. Menachem Golan, que es este señor que ustedes aquí, que falleció hace unos años. Nunca he sabido por qué, nunca, desgraciadamente nunca tuve la oportunidad de hablar con él. Y he hablado con gente que ha trabajado con él y tampoco sabían el empeño, más allá del empeño económico. Me gasto $225.000. Me gasto casi $3 millones entre una cosa y otra. $2,5 millones para llevar un personaje a la pantalla y no lo llevo. Y estamos hablando de una empresa que con 1 millón conseguía recaudar 10, para ellos gastarse 2,5 millones sin conseguir nada y era mucho dinero. Pero sea como fuere, Menachem Golan tenía el empeño de sacar adelante. Llegó a sacar el Capitán América de Albert Pyun, que fue también, acabó siendo también el director al que se le encomendaría. Pyun, o Pyun, no sé exactamente cómo se pronuncia. En una entrevista, en una entrevista que se publicó en una revista italiana hace una década, decía que a él le molestó mucho que no hiciera la película porque el último guión que le pasaron, según él, era muy bueno. Eh, yo ese guión no he podido leerlo, así como el guión de Cameron sí he podido leerlo. Pero a ver, tampoco es que Albert Pym hablase, o sea, el guión de Cyborg eran 16 páginas, no eran más. Bien, es cierto que en ese momento Jean-Claude Van Damme tampoco hablaba muy bien inglés, tenía mucho acento francés, bueno, él es belga. Pero él decía que no, que el guión de Spider-Man que le habían pasado estaba muy bien y que le dio mucha rabia no poder llevar a cabo poder hacer la película. Pero es de estas películas que lo que sí es cierto, tampoco es ninguna leyenda, es que ha habido siempre un tira y afloja constante por parte de mucha gente, desde muchos puntos distintos, porque además eso, cuando Carolco se hace cargo al final se cerró una especie como de acuerdo de que el guión, el presupuesto para llevar a Spider-Man era de 15 millones, que eso era un disparate, o sea, bueno, uno de los mayores presupuestos, aparte del de Superman. Los Masters del Universo costó 22 millones,
y es una de las mayores inversiones de la Canon en toda su historia. Con eso Canon hacía una docena de películas e hizo solamente una con 22 millones. Pues el guión de Spider-Man se calculaba, se presupuestaba en 15 millones de dólares de la época. Y cuando Carol Cosa se cargó el proyecto de aquella manera, en litigio con Menahem Golan, el presupuesto subió a 50 millones. Que 50 millones en aquel momento era muchísimo, muchísimo dinero para una película de superhéroes que no deja de ser una película de serie B, por decirlo claramente, porque los superhéroes no eran lo que son ahora. O sea, la inversión que hizo Warner con Batman o con Superman, entre otras muchas cosas, es porque los personajes son suyos y porque a ver, también fue por celebrar aniversario, pero no se debería discutir ahora el hecho de que Batman y Superman junto con Wonder Woman son la sagrada trilogía de ese cómic. Pero en el caso particular de Marvel, están los Cuatro Fantásticos, los Vengadores y por supuesto está Spider-Man eso, y el Capitán América, pero vamos a meter el Capitán América dentro de los Vengadores. Pero 15 millones era muchísimo dinero para la Canon. Eh, que en esos 15 millones, yo no sé si están incluidos los 2 millones largos que se gastó Menaje en Golan en comprar derechos y demás. Por lo tanto, eso no se lo va a quitar nadie. O sea, era un proyecto que ya se les hacía a todos muy cuesta arriba. Y 50 millones no les cuento. Pero sí que es cierto que él tenía ese empeño en sacar la historia. Al final, pues eso, todos entraron en bancarrota. El proyecto quedó en el limbo durante una década, hasta que Sam Raimi se hizo cargo de él. También fue una película que tuvo el cálculo probabilístico fue como fue, porque creo que recordarán que el primer tráiler del Spider-Man de Sam Raimi y el primer cartel se tuvieron que retirar por la caída de las Torres Gemelas, porque en el tráiler salía un helicóptero atrapado en la tela de araña, como esa tela de araña que ha salido en el cartel, en el anuncio que hemos visto del Variety. Un helicóptero aparecía atrapado como una mosca en una enorme tela de araña que había tejido Spider-Man entre las dos Torres Gemelas, y después en el cartel salía en el ojo de Spider-Man. A ver, aquí tengo un ejemplo de aquí, en el ojo de Spider-Man, aquí, salía reflejada las Torres Gemelas. Y esos carteles hubo que quitarlos. Sí, exactamente. Esto que estamos viendo es una fuente de inspiración bastante, nada disimulada de Sam Raimi en cuanto a... Bueno, y este lo he cogido también porque es el Spider-Man que ustedes ven. O sea, este es el uniforme de Spider-Man más clásico. Los ojos no, los ojos siguen siendo unos ojos más grandes. Estos ojos son más de los años 90, fundamentalmente de Doug McFarlane, que fue quien le amplió los ojos al personaje de Spider-Man. Y si lo ven, no sé si se ven en cualquier anuncio, creo que en la propia lista que les enseñé antes, aquí todavía el personaje tiene los ojos más pequeños, aparte que también es el disfraz, no nos engañemos, o sea, también es el disfraz. Pero bueno, todavía no había llegado Tom McFarlane para cambiarlo todo. ¿No? Tom McFarlane y también Eric Larsen tuvo que ver con la tela de araña de espagueti, como se le llama en argot. Pero en realidad el personaje es muy clásico, muy clásico, muy clásico. En realidad, como era el Spider-Man de televisión que estrenó Marvel en los años 70. Pero bueno, ese, en resumidas cuentas, viene a ser un poco una historia que además se puede contar con pruebas documentales, porque todo lo que ustedes han visto ahí, todo ha salido del Variety, o sea, empezando por esta imagen y terminando por la última, la que sale en Menaje en Golan, y ven que Canon se gastó mucho dinero, porque estos anuncios, el Variety, a ver, hacer en blanco y negro es más barato, pero tampoco es que fuera, es una publicación muy especializada, y en ese momento todavía lo eran más, eran 150.000 ejemplares de tirada, y anunciarse del Variety costaba lo que costaba. Y Canon se gastó muchísimo dinero, muchos miles de dólares en anunciar la película, tanto en color como en blanco y negro. Lo hemos visto incluyendo ese anuncio desplegable que es precioso. Eh, por lo menos hay una docena de opciones. Digo, y la lista, el último anuncio grande de 2 páginas que ya estaba Albert Puin bien claro, o Pune, ahí anunciaron, fue la última gran lista de Canon antes de Canon separarse, dividirse en 2 partes. Y ellos estuvieron hasta el final. Y fíjense que la primera lista que publicó, que sacó, que pagó Menaje en Golan en Variety, hablaban ya que el año 90 iba a ser el año de Spider-Man. Y la película se estrenó 12 años después. O sea, fíjense
Pasaron prácticamente 20 años desde que, bueno, pasaron 20 años de calendario, del momento en que Roger Corman se sentó a hablar con Stan Lee para llevar a Spider-Man, hasta que al final el Spider-Man de Raimi se llegó a estrenar en las pantallas de todo el mundo. Y entre medias, pues hay una década, que es la década de los 80, eh, donde primero Roger Corman y después Menachem Golan estaban en el empeño de llevar Peter Parker, el amistoso vecino arácnido, a la gran pantalla. Y yo lo que he tratado es de enseñarles, pues, demostrarles que lo que muchas veces yo he llegado a leer, ¿no? La leyenda urbana de que Canon quiso hacer la película, pero con Canon no hacía nada, o Canon decía que, ¿verdad? Canon decía que iba a hacer muchas cosas que al final no se hicieron, pero eso le ha pasado a Canon, a Columbia, a Warner, a Fox, a Metro y a cualquier compañía. Eso no es ninguna novedad, por mucho que la gente piense lo contrario. Y lo que yo he sido mostrárselo con las pruebas documentales que han estado a mi alcance, como puede ser el Variety, como puede ser revistas como esta, que piensen, miren el grosor de la revista. Esto viene a ser la versión de campo, acá en Cannes se presenta todo lo que se puede presentar, y después cosas como la lista de Ísaro, que esto ya es por mi relación profesional con la gente con la que nombré al principio, gracias a ellos tengo este material, y gracias a tenerlo, pues se puede comprobar que no, que incluso a nivel de nuestro país, Ísaro estaba en el empeño o tenía, digamos que claro, que Spider-Man se iba a estrenar porque en su lista, tal y como se ve aquí, se ve Spider-Man. Eh, Dicho todo lo anterior, pues nada, les agradezco el tiempo que me han dedicado en contarles esta historia de la forma. Y si tienen oportunidad, véanse el principio de Desaparición en Combate para que vean Spider-Man en la pantalla, que las cosas que aparecen en las películas, de una u otra forma, todas tienen una explicación y es una de las razones por las cuales, porque Norris podía haber estado viendo cualquier cosa y está viendo Spider-Man, qué casualidad, ¿verdad? Entonces voy a terminar tal y como empecé, que yo creo que es lo preceptivo, vinculante, que dando los agradecimientos, sobre todo en un día como hoy, por permitirme como diría V, este exceso de verborrea, hablando de algo que además, aunque puede que no se lo crean, me ha costado mucho tiempo conseguir todo ese material, porque el Variety es muy bonito, pero es muy cansado tener que revisar este periódico por periódico porque tú no sabes cuándo van a sacar las cosas. Hay cosas que sí, pero cosas que no. Pues eso, volver a dar las gracias a la Fundación por permitirme seguir después de todos estos años manteniendo esto. Me hubiese encantado que hubiese sido un diálogo, pero al final ha sido una especie de charla, como dicen en el país en el que resido, lección magistral, que nada más lejos de la realidad. A la Cátedra Cultural Movidos para el Estudio y Promoción del Cómic de la Universidad de La Laguna, que digamos que sería genial que alguien se plantease hacer una tesis sobre el devenir de las adaptaciones, que seguro que a alguien se le ha ocurrido, de las adaptaciones de Marvel a la gran pantalla, al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y al Cabildo Insular de Tenerife y al Gobierno de Canarias por medio de Turismo Islas Canarias y del Instituto Canario de Desarrollo Cultural. Y yo quiero dar las gracias, ya lo dije antes, a las personas que me enseñaron, que me educaron y que me enseñaron dónde buscar este tipo de cosas, y a la idea del maldito, pues no solo por el soporte técnico, sino haber atendido mi petición y haber conseguido que anuncios, eso, que eran de 4 páginas, todas que vieron antes en Navidades estrenamos Spider-Man, pues que ustedes lo hayan visto bien puesto y bien bonito, porque originalmente eso estaba montado en un periódico y bueno, tienes que juntarlo y evidentemente mis conocimientos no dan. Mis conocimientos de diseño, yo conozco la teoría pero no la práctica. Por lo tanto, han tenido ya la oportunidad de verlo tal y como tiene que ser. Y yo, una vez más, les invito a que sigan atendiendo al resto de las actividades, que todavía quedan unas cuantas actividades dentro de la versión virtual de Santa Cruz Cómic, incluyendo una buena cantidad de encuentros con autoras, que saben que es uno de los, por no decir, uno de los eventos que más tiempo se lleva desarrollando por parte de la Fundación. Y tengo claro que van a disfrutar con la programación que tiene preparada la Fundación al respecto. Y yo por mi parte me despido hasta una siguiente oportunidad, agradeciéndole su tiempo y cuanto menos espero haber disipado
el tema de la película La Canon de España fue una leyenda. Yo les puedo decir rotundamente que no, no fue una leyenda. Muchas gracias y buenas tardes.